Concepto de componentes covariantes y contravariantes. Una magnitud escalar o vectorial debe ser siempre la misma independientemente del sistema de referencia. Por ejemplo, si estamos hablando de una temperatura, tiene que ser la misma, así utilicemos grados Celsius o Fahrenheit, independientemente en qué unidad la medimos, tiene que ser siempre la misma, y decimos entonces que esas magnitudes son invariantes. Las denominaciones de covariante y contravariante se utilizan en diferentes campos de matemática y física y indican ni más ni menos la variación en concordancia o en sentido contrario a una magnitud determinada. Esto es similar a cuando hablamos de una magnitud directamente proporcional o inversamente proporcional. Por ejemplo, o y igual a mx, se dice que y es directamente proporcional a x porque si x aumenta, y aumenta. En la ecuación y igual a m sobre x se dice que y es inversamente proporcional porque si x aumenta y disminuye, así viceversa. Así que en este caso podríamos decir que y es contravariante con x. En el caso de espacios vectoriales se habla de vectores covariantes o contravariantes con respecto a los vectores de una base determinada. Entonces, como siempre, vamos a hablar de una base de referencia, que es la base original, y vamos a hablar de una base objeto, que es una base hacia la cual transformamos. En el caso de los vectores en una base que es no ortogonal, vamos a tener vectores base, que son los vectores originales, y los vectores recíprocos, que son los que van a representar la base covariante con respecto a la base de referencia. Bueno, los objetivos, como siempre, comprender en forma conceptual los conceptos de invariancia, covariancia y contravariancia, porque esto se va a aplicar después al estudio de tensores. Se recomienda la lectura del documento o el video de sistemas de coordenadas no ortogonales. Hacemos ahora una breve descripción introductoria. Primeramente, tratamos de clarificar la nomenclatura para evitar confusiones más adelante. Las magnitudes vectoriales van a estar siempre en negrita itálica. En la figura 1 se representa un vector en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales x e y. Las coordenadas del punto A son a sub x y a sub y estas son componentes vectorial, por eso las indicamos en negrita itálica. Son las componentes del vector A que se obtienen mediante las proyecciones sobre cada uno de los ejes. Estas componentes se representan comúnmente como valores escalares porque se sobreentiende que corresponden a los ejes x e y, pero está implícito el hecho de que en realidad son vectores que sumados vectorialmente nos van a dar el vector A, o sea que A es igual a ax más a sub y. Cuando se trabaja con bases vectoriales, como podría ser la típica i, j y k, en coordenadas cartesianas ortogonales y normales, el concepto de componente tiene una interpretación algo diferente. En la figura 2 se representa el mismo vector A, pero en un sistema x y con base vectorial i, j, como es de uso común. Las componentes escalares del vector son ahora a sub x y a sub y, pero no son vectores, son magnitudes escalares, y si queremos expresar analíticamente debemos agregar los vectores base, de modo que el vector A es igual a la suma de a sub x por el versor y más a sub y por el versor j. A sub x y a sub y son factores de escala que modifican la magnitud unitaria en la proporción adecuada. Hay que tener en cuenta que las componentes ax y y no son vectores, sino que son escalares, y las medidas sobre estos ejes solo coinciden con el módulo de las componentes vectoriales de la figura 1, o sea que a minúscula sub x coincide con el módulo de a sub x en el caso particular de que los vectores base son unitarios, si no, no coincidirían. A menudo en los gráficos se muestran componentes sin tener en cuenta este detalle, sobreentendiéndose el hecho de que solo son correctos si los vectores base son unitarios. Esta aclaración es importante a la hora de querer graficar las componentes del vector en una base vectorial genérica. Pasamos ahora a una base vectorial con los vectores base O sub 1 y O sub 2 que no van a ser unitarios. En este caso, la componente escalar que multiplica a O sub 1 van a tener un valor que no tiene representación en el sistema de coordenadas cartesianas. Si O sub 1 vale 2, como indica en este gráfico, para tener la componente vectorial del vector A igual a 3,
A sub O1 tiene que valer 1,5 y esto es un segmento que no tiene representación en este diagrama. En realidad esto es un segmento que se puede dibujar en cualquier lugar del eje X porque no tiene importancia. Es un factor de escala que multiplica al vector base O sub 1. En lo que sigue vamos a utilizar a menudo la denominación informal de componente, indistintamente que se trate de vectores unitarios o no. En este sentido, llamamos componente escalar al factor de escala, ya que es una componente. En resumen, una componente vectorial está compuesta de una componente base, que es un vector, y un componente escalar, que es el factor de escala. La componente vectorial A sub X en la figura 3 es igual al producto escalar de A escalar vector base O1, pero dividido por el módulo de O1, dado que el vector base O1 no es unitario. Esto nos da la proyección de A sobre el vector base O1 y así sucesivamente. Vamos a realizar la representación del mismo vector pero una base no ortogonal en dos dimensiones, tomada como base de referencia. Los vectores base los denominamos n sub 1 y n sub 2. Podemos ver que para el caso de coordenadas no ortogonales existen dos maneras diferentes de proyectar las componentes del vector A. La primera es paralela a los ejes marcadas en rojo en la figura 5. Esto es el estándar, digamos, cuando construimos la regla del paralelogramo utilizamos paralelas a los vectores base. Por ejemplo, esto es A sub n2 paralelo a n sub 1. Este es el vector base n sub 1. Esto es A sub n1 paralelo a n sub 2. La otra manera de proyectar el vector A es proyectando una perpendicular al eje, por ejemplo, n sub 2. En este caso, esta proyección A sub n2 perpendicular a n sub 2, vemos que corta al vector recíproco n super 2 en este punto. Las proyecciones paralelas a los ejes nos dan como resultado el mismo vector A, pero las proyecciones perpendiculares sobre los vectores base n1 y n2 no cumplen con la regla del paralelogramo, como se puede ver en la figura 6. Como se puede apreciar, la proyección perpendicular nos da una magnitud que es superior a la requerida para que A cumpla con la ley del paralelogramo. Estas proyecciones se están indicando en verde. Esta es la proyección sobre el eje n sub 1, esta proyección en verde es la proyección sobre el eje n sub 2. Y acá sí se puede ver gráficamente que las proyecciones perpendiculares a los vectores base sí permiten armar un paralelogramo, pero con los vectores recíprocos, que es lo que se va a ver en el gráfico a continuación en la figura 7. Estos gráficos se hacen en dos dimensiones para que se pueda apreciar claramente. Fíjense que la proyección perpendicular al vector base n sub 2 corta al vector recíproco n super 2 en este punto, y la proyección perpendicular a n sub 1 corta al vector recíproco en este punto, n super 1. Con los vectores recíprocos, las proyecciones perpendiculares sí forman un paralelogramo, por lo tanto nos permiten obtener nuevamente el vector A con la misma magnitud. Por eso es que podemos escribir la ecuación 3. A es igual a A sub 1 por n super 1 más A sub 2 por n super 2. Del mismo modo que A era igual a A super 1 por n sub 1 más A super 2 n sub 2, como se indicó en la ecuación 2. O sea, las dos ecuaciones, la 2 y la 3, son perfectamente equivalentes. La ecuación 2, basada en el sistema base original n sub 1, n sub 2, y la ecuación 3, basada en el sistema recíproco n super 1, n super 2. Las dos ecuaciones nos dan el mismo vector A. Acá una aclaración. Algunos autores llaman componentes covariantes a las proyecciones perpendiculares, pero eso puede inducir a confusiones, ya que las proyecciones perpendiculares sobre los ejes correspondientes a las bases no forman el vector A, como se comentó anteriormente. Las componentes covariantes son las que aparecen sobre los vectores recíprocos, pero
la denominación de covariantes es referida a la base original, como se verá a continuación, pero se puede también deducir de este gráfico. Yo podría haber hecho exactamente la misma representación diciendo que la base original eran los vectores en azul, n super 1 y n super 2, y los vectores recíprocos obtenidos serían n sub 1 y n sub 2 en rojo. Entonces, la base roja sería la base covariante respecto de la base original n super 1 y n super 2. O sea, los conceptos son perfectamente equivalentes, pero cuando decimos covariante o contravariante nos estamos siempre refiriendo a una base específica, y en este caso siempre es la base de referencia, la base que se toma como punto de partida. Se dice entonces, vamos a profundizar el concepto, que las componentes son contravariantes, a sub n1 y n sub 2 son contravariantes debido a que la componente escalar varía de forma inversa a la componente vectorial. Si por ejemplo se decide cambiar la base a otra magnitud, por ejemplo si n1 cambia de escala al doble, a super 1 debería disminuir a la mitad para mantener el mismo valor de componente a sub n1 y viceversa. Es importante aclarar que la componente vectorial a sub n1, o sea, a super 1 por n sub 1, es o debe ser invariante para poder representar siempre al mismo vector. Y lo mismo debe ocurrir con la componente a sub n2, o sea, a super 2 por n sub 2. Es decir que a sub n1 es constante, igual a super 1 por n sub 1. Si n sub 1 aumenta, a super 1 tiene que bajar. De ahí el concepto de contravarianza. Siempre la componente escalar es contravariante contra su componente vectorial en la misma base. Para las bases que aparecen los vectores recíprocos a sub 1, n super 1 y a sub 2, n super 2, se cumple el mismo concepto de contravarianza. Por eso vamos a repetir que una componente escalar es contravariante respecto a su vector base. La covariancia y contravariancia se refiere a bases diferentes. Las componentes recíprocas son covariantes con los vectores base de referencia y viceversa. Bueno, esto está expresado en forma algebraica. Si n sub 1 aumenta, a super 1 aumenta. Fíjese que n sub 1 es el vector base de referencia o original y a super 1 es la componente escalar covariante en el sistema recíproco. Conclusiones. Un vector se puede expresar mediante sus componentes contravariantes, que es lo que típicamente se utiliza en sistemas de coordenadas ortogonales. Esta es una expresión contravariante. A es igual a la sumatoria de a super 1 por n sub 1 más a super 2 por n sub 2. O también mediante sus componentes covariantes. A es igual a sub 1 por n super 1 más a sub 2 por n super 2. Recordar que estas componentes son covariantes respecto de la base de referencia, no respecto de la base recíproca. Segundo, las componentes vectoriales de un vector en su base correspondiente siempre son contravariantes. La covariancia es respecto de la base de referencia, lo que acabamos de afirmar. En la figura 8 se representan con más detalle las proyecciones, la obtención de las proyecciones y en función de las componentes escalar y componente base. En cualquiera de las bases, las componentes escalares se calculan mediante el producto escalar del vector que queremos representar, por ejemplo el A, por el vector base recíproco. Es decir, la componente A super 1 es el producto escalar de A por el vector base n super 1. A super 2 es el vector A, producto escalar, el vector recíproco n super 2. A sub 1, ahora en la base de referencia original, es la proyección de A sobre el vector base n sub 1. Y A sub 2 es A, producto escalar, el vector que queremos representar por el vector base n sub 2. En la figura 8 se muestran las componentes contravariantes en rojo del vector A y las covariantes en azul. La bibliografía empleada en este documento es Introducción a los principios de mecánica de Walter Hauser, Vectores y tensores con sus aplicaciones de Luis Santaló, Mecánica teórica de Ricardo Hertig
y este es un libro de Peter Nolan, está disponible en internet, Los fundamentos de la física moderna, la teoría de física moderna. Bueno, gracias por todo, hasta el próximo.